Buenos días, chicos. El tema del día de hoy es Crónicas de un suceso, que es el nuevo proyecto. Como ya les había dicho, vamos a ir viendo poco a poco los temas y las actividades para que ustedes lleguen a los aprendizajes esperados. Entonces, el día de hoy vamos a ver los temas de este proyecto y los aprendizajes esperados. Temas. El primero pues es características y función de la crónica. Después vamos a ver cuál es el tipo de lenguaje y los temas que se abordan en las crónicas. De igual manera, cuáles son las referencias que se van a emplear para referirse al tiempo, al espacio y a las personas. Vamos a ver cuál es el contraste entre las funciones del presente simple, del indicativo habitual, histórico y atemporal. Si recuerdan, este ya es un tema pasado, pero lo vamos a volver a ver. Igualmente el de adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de personajes lo vamos a repasar nuevamente. Otros temas que vamos a ver son los recursos lingüísticos que se expresan para dar, que nos ayudan a expresar sucesión, simultaneidad y causalidad. La estructura y función del complemento circunstancial también es un tema ya antes visto, entonces nos vamos a ir un poquito rápido, nada más a manera de repaso con estos temas. El uso de expresiones sinónimas, es decir, de los sinónimos y pronombres para referirse a los objetos que aparecen reiteradamente en un texto. También es un tema que ya hemos visto. Estos temas son parte de la crónica, pero pues nos sirven para repasar lo que ya habíamos visto anteriormente. Nuestros aprendizajes esperados es conocer las características y función de la crónica y recuperarlas al narrar un suceso, emplear las referencias del tiempo, espacio y persona al redactar una crónica y emplear recursos lingüísticos y discursivos al redactar una crónica. Vamos a iniciar con definir lo que es una crónica. Aquí yo les puse algunas definiciones. La crónica es un texto que nos ayuda a narrar de manera cronológica. Recuerden, cronológica es en, digamos, tiempo lineal, los acontecimientos de un suceso. Para ello se emplean hechos que son reales y se va a narrar desde el punto de vista de quien lo está escribiendo. De acuerdo al Manual de Periodismo de Marín y de Vicente Leñero, nos clasifica las crónicas en tres tipos. El primero es la crónica informativa, la que únicamente se limita a transmitirnos la información del suceso o de lo que ocurrió. Tenemos otro tipo de crónica que es la de opinión, en la cual el cronista, y como su nombre lo dice, emite una opinión además de informar. Por ejemplo, las crónicas de fútbol, en la que no solamente se va narrando el partido, sino que también los comentaristas van expresando lo que piensan de lo que está ocurriendo. Y por último tenemos la crónica interpretativa. En ella, además de informar, también se emite una interpretación del suceso. Nos va a decir el por qué ocurrieron los hechos o cuál fue la causa de que se diera esa situación. ¿Quiénes escriben crónicas? Bueno, en este caso le puse escriben, pero ustedes saben que las crónicas también se pueden dar de manera oral, como se los decía en las crónicas de fútbol. Pero aquí dice quiénes escriben crónicas. En este caso pues son escritores, viajeros, periodistas e historiadores. Entonces estas son las personas que de manera profesional llegan a escribir o redactar crónicas. Sin embargo, pues cualquier persona puede escribir una crónica. En este caso, pues ustedes pudieran escribir una crónica sobre algún suceso que les parezca importante. Vamos a ver, vamos a iniciar con el primer tema, que es características y función de la crónica. Y yo aquí les puse algunas características. La primera es el título llamativo. Esta es una característica que ya hemos visto que tienen diversos textos, no solamente la crónica, ya que pues el título es lo primero que ve el lector y lo primero que le debe llamar la atención.
Otra característica es que al ser una narración, pues obviamente debe contener una voz narrativa. En este caso, esa voz narrativa debe ser en segunda o tercera persona. En casos especiales pueden utilizar la primera persona. Esto lo vamos a ver ya de manera más profunda un poquito más adelante. Al ser una narración de acontecimientos reales, se deben elaborar en orden cronológico, a diferencia de las narraciones como de cuentos o de novelas, que su intención es otra. En este caso, eh, pues la intención es contar un acontecimiento, un hecho real, y transmitir las emociones de ese momento. Entonces, no nos interesa aquí tanto contar primero el final o contar el desarrollo y luego el inicio. No, aquí la crónica, y de ahí viene su nombre, del orden cronológico, porque va en orden. Entonces, para poder generar ese orden cronológico, que el lector sepa ubicarse en el tiempo, se utilizan fechas en caso de que el suceso abarque varios días. Si es un suceso que abarcó un día o unas horas, entonces pues se pueden utilizar las horas para ir, es decir, la hora en la que sucedió el acontecimiento, para poder ir dando esta característica del orden cronológico. Entonces van a leer algunas crónicas en su libro donde van a ejemplificar esta parte. Otras características de la crónica es que nos va únicamente a narrar los momentos y los hechos que nos resulten realmente importantes o que son realmente importantes para el lector. Las crónicas no van dirigidas como a un público en específico, más bien es un público general. Por lo tanto, debe contener un lenguaje claro y sencillo y que sea comprensible para todo aquel que lea esa crónica. Otra característica que se debe tomar en cuenta es que esas crónicas deben ser de hechos recientes, algo que está sucediendo en el momento o que es actual. Se pueden hacer crónicas de hechos ya pasados, pero se debe como justificar el por qué se está haciendo esa crónica. Supongamos que hacemos una crónica del temblor del 2017, de septiembre del 2017. Sí la podemos hacer, pero tendríamos que justificar por qué estamos haciendo una crónica de un hecho ya pasado. En este caso podría ser para conmemorar esa fecha, porque se cumplen años de ese temblor. Entonces, en ese caso, pues sí podríamos realizar una crónica de ese suceso pasado. Y la última característica que aquí les coloqué es que también se emplean descripciones, tanto de las personas como de los lugares y de los acontecimientos. ¿Cuál es la función de este tipo de textos? Pues es recrear la atmósfera en que se produce un determinado suceso, es decir, el ambiente que se sintió, lo que se observó, no sé, transmitir esas emociones o sentimientos de ese suceso. Se ocupa de transmitir el cómo sucedieron los hechos, es decir, cómo se fue dando paso a paso o poco a poco ese acontecimiento. Entonces, ese es el tema de hoy. Les pongo aquí algunos ejemplos de algunas crónicas. Por ejemplo, Crónicas de Indias. Este es un documento que recopila diversas crónicas que se elaboraron durante la conquista de México. Entonces ahí está relatado todo desde la perspectiva de los españoles, de cómo fue su llegada, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que pasó. Y pues obviamente pues están basadas en hechos reales. Otros ejemplos que les puse acá es Relato de un náufrago, que es de Gabriel García Márquez. Este relato, esta crónica está basada también en la vida de un marinero. Entonces está basada en hechos reales, pero eso no implica que lo que está allí narrado sea 100% real.
Y por último les puse Crónica de una muerte anunciada, que de igual manera es de Gabriel García Márquez. Este es un libro completamente ficticio, es una historia que narra la muerte de un personaje paso a paso, qué fue lo que sucedió y cómo fue que murió. Entonces, estas serían las dos últimas. La primera sería una crónica sobre sucesos históricos y las otras dos serían un poco crónicas literarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los acontecimientos narrados ahí, no son 100% reales, sino son literarios, ficticios. Entonces, pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Les voy a dejar su asignación en Edmodo. Quiero que lean las crónicas que están en su libro, página 224, 225 y 226, y que vayan identificando las características que ya vimos aquí en esta clase. Les repito, les dejo su asignación en Edmodo. Traten de no ir atrasándose con sus actividades porque ya vamos a ir dando cierre a este trabajo en línea. Entonces, para que no se les vaya juntando, vayan organizándose para que lleven a cabo sus actividades con tiempo. Que tengan un excelente día, chicos.